Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario del Norte, y somos el grupo 27. Tenemos a bien presentar el análisis del fallo de la Corte de Constitucionalidad en materia procesal penal. En lo que se refiere pues, específicamente a los fallos con la numeración 2755-2018, sentencia del 03 del 10 del 2018 y la 907-2021, sentencia de fecha 6 de julio, del 2022. Muy bien, los integrantes son Annelise Carbonell Castro, quien es la jueza, clave 105, 2019, 44, 117, número carnet, Juan Carlos Choc, quien representa al MP, clave 106, 2019, 44, 387. Y su servidor, Víctor Estuardo Reyes Pereira, abogado director, abogado querellante de CIU, clave 108, 2019, 46, 94 es mi carnet. Hugo Alberto Cacojón, quien es defensor, clave 107, 2019, 45, 852. Muy bien, como veníamos diciendo, pues vamos a explicar el expediente 907-2021 y por lo tanto presentamos el siguiente cuadro de análisis del fallo de la Corte Constitucionalidad en materia procesal penal. Como también tenemos el órgano jurisdiccional, que es la Corte de Constitucionalidad, quien efectivamente pues emitió el fallo, ¿verdad? Y en el MP pues participó la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, que es la parte encargada de intervenir en ese tipo de procesos, en ese tipo de situaciones. El agraviado, pues, aunque el expediente pues no lo dice, pues efectivamente es el Estado, porque estamos ante una sentencia que tiene que ver con una situación de derecho tributario. Por lo tanto, el bien jurídico, aunque no lo diga, pues se sobreentiende por el tipo de bien jurídico tutelado, pues efectivamente el ofendido o agraviado es el Estado. Y como abogado del Estado, pues tenemos a la licenciada Ágate Oristi Girón Beltrán. El sindicado, pues es el contribuyente, como se dice en términos tributarios, el señor Víctor Manuel Rodríguez Arista, y su abogado, él actuó bajo la procuración y auxilio del defensor, el licenciado José Manuel Quinto Martínez. Pues durante el proceso común, pues a él se le dictó auto de procesamiento por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos y contrabando aduanero, como bien lo decía, delitos tributarios. Y como medidas de coerción, pues a él se le había dictado prisión preventiva, y lo que podemos resumir en términos cortos, pues el de la conducta delictiva humana, pues es la asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos contrabandoneros, ya que él, pues, lo que hacía era, eh, del exterior, él lo que hacía era traía cigarrillos, los ingresaba al país, ¿verdad? Que ahí podemos, pues, encuadrar su conducta delictiva humana, pues, ingresar al país sin reportar esas mercancías, ¿verdad? Que eran cigarrillos, y ahí es donde encuadra él su conducta delictiva humana. En la etapa en la que se dictó la resolución, pues no lo dice, ¿verdad? Pero por lo regular siempre es en la primera audiencia, según lo que nos explicó el licenciado Álvaro Sontaya en el curso de Derecho Procesal Penal 1. En cuanto a la resolución, pues es el auto de prisión preventiva de fecha 7 del 6 del 2019. Muy bien, esa ha sido mi intervención y le cedo el espacio al compañero que prosigue. Es un gusto poderles explicar acerca del recurso de apelación eh, planteada por el recurrente en este caso, que es el señor Víctor Manuel Rodríguez Arita. El órgano jurisdiccional que resolvió en este caso pues fue el juzgado pluripersonal de primera instancia de materia tributaria y aduanera del departamento de Guatemala. En los casos de resolución impugnada, pues el resumen de los argumentos y petición está la prisión preventiva de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Prevé que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República, entre otros, la libertad. Debe considerarse que ante la amplitud de este concepto, libertad
que enuncia la Constitución, este es necesariamente comprender el derecho a la libertad personal que deben gozar todos los individuos, y así como limitación de este derecho fundamental. Se encuentra la medida de coerción personal consistente en prisión preventiva que puede emitirse del desarrollo de un proceso penal. La prisión preventiva se encuentra regulada en los artículos 13 constitucional y 259 del Código Procesal Penal, los cuales reconocen en similares términos la posibilidad de que el juez ordene su imposición cuando, bueno, en el inciso A, media información sobre la existencia de los hechos punibles de los delitos. Inciso B, que concurren los motivos racionales suficientes para creer que el imputado lo ha cometido o participado en él. Así, la Constitución al mismo tiempo reconoce y garantiza el derecho a la libertad personal, pero también establece la posibilidad de restringir por causas específicas, como en el caso de la prisión preventiva. Volvemos a la resolución que fue emitida. Bueno, ya lo había dicho, compañero, gracias. El órgano jurisdiccional resolvió permítame. El juzgado pluripersonal de primera instancia de materia tributaria y aduanera del departamento de Guatemala, la resolución fue que revocó la prisión preventiva. Le dejo la palabra al compañero. Compañeros, a mí me tocó lo que es el amparo de primera instancia. Esto le corresponde al Tribunal de Amparo de primer grado de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. La fecha de interposición del amparo fue el 19 de julio del 2019. La producción del acto reclamado se dice que se dictó auto de procesamiento contra Víctor Manuel Rodríguez Arita por los delitos de contrabando aduanero, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Asimismo, se dictó auto de prisión preventiva en su contra. Como punto B, posteriormente, ante el juez pluripersonal de primera instancia penal en materia tributaria y aduanera del Departamento de Guatemala, el referido sindicado solicitó la revisión de la medida de coerción de prisión preventiva, la cual fue declarada sin lugar. Como punto C, contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de apelación que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia tributaria y aduanera, la autoridad cuestionada, en esa resolución del 20 de mayo del 2019, en que resurge el acto reclamado, declaró con lugar y, como consecuencia, revocó la resolución recurrida y le otorgó como medidas sustitutivas la caución económica de 125,000 quetzales. Así también el arresto domiciliario la obligación de presentarse cada 15 días al juzgado de paz o al Ministerio Público, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la garantía constituida mediante declaración jurada por Lidia Lisset Guzmán Arita, que fue propuesta por el sindicato. Como acto reclamado, podemos tal lo que es la penal declaratoria con lugar de apelación. Y la fecha de interposición del amparo fue el 19 de julio del 2019, como lo habíamos previsto anteriormente.
Como amparista o postulante, pues está el Ministerio Público. Como autoridad impugnada o reclamada está la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal en materia tributaria y aduanera. Como parte contraria al amparista está Víctor Manuel Rodríguez Arista. Como tercero interesado, en el punto A, Víctor Manuel Rodríguez Arista Wender, Estuardo García Maldonado, Wilmer Estuardo Barrientos Zacarías, Sergio Leonel Gúnera Sandívar, Edwin Rafael Castañeda Asig, Mario Enrique Marroquín Salguero, Jorge Humberto Castañeda Asig, Eddie Estuardo Chinchilla Mayorga, Ángel Ariel Chinchilla Mayorga, Marco Tulio Jochubu, José Erlindo Canahuí Hernández, Ángel Josué Solís Castro, Eddie Rolando Chinchilla Gutiérrez, Eddie Troche Saldívar, Kevin Alexander González Montúfar, Lester Francisco García Sandoval, Elvis Gustavo Ramírez Pineda, Hessler Giovanni Scott, Elix Randolfo Reyes Pérez, Elder Omar Saldívar Hernández, Roberto Eduardo Tejeda Guillén, Miguel Paul Quinn y Manuel Paul Quinn. Como sindicados, punto B, abogados, José Manuel Quinto Martínez, Sandra Griselda Boteo Brán, Julio César Berrios Cáceres, David Alberto Juárez Aldana, Cristina Alejandrina Soto Enríquez, Alfonso Gerardo Saldaña Acevedo, María del Carmen Escobar Salazar, Gustavo Guillermo García, Gustavo Adolfo Arbizú Rodas y Héctor Ismael Lemus Súchite. Como resumen de los argumentos a petición del amparista, es apelable la resolución que deniega la solicitud de revisión de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, en virtud de que ésta restringe la libertad del sindicado. Como resumen del informe circunstanciado emitido por la autoridad impugnada, la autoridad denunciada no convalidó la argumentación referente a la plataforma fáctica que constituye peligro de fuga y tampoco previo a las formas establecidas por el proceso penal. Entre el resumen de los argumentos y a petición de la parte contraria al amparista, podemos decir que se desprende que Víctor Manuel Rodríguez Arista fue absuelto por no tener sentido limitarle la libertad en atención de igualdad, principio de favor libertatis y por no existir peligro de fuga. Como siguiente punto podemos ver el resumen de los argumentos y petición del tercero interesado. Podemos mencionar José Manuel Quinto Martínez, tercero interesado. Él expuso que la sentencia recurrida está apegada a derecho, pues es procedente que su defendido, Víctor Manuel Rodríguez Arista, goce de libertad por medio de las medidas sustitutivas otorgadas mediante el acto reclamado, conforme con los artículos 2, 4 y 26 de la Constitución de la República de Guatemala. Porque es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, entre otros derechos fundamentales, como es la libertad y la libre locomoción para permanecer y transitar en el territorio nacional. Los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 de la Resolución 45-110 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1990 dice que contiene las reglas mínimas de las Naciones Unidas, reglas de Tokio. El principio número 3 de la resolución 43/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1998, que contiene el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Los artículos 7,
numerales 1, 3 y 5 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los artículos 9, numerales 1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 21 del Código Procesal Penal. Como lugar y fecha de la sentencia de primer grado, podemos encontrar que fue el 3 de marzo de 2015 y 12 de diciembre de 2017. El resumen de los fundamentos de la sentencia de primer grado, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, no se condena a costas a los postulantes por estimarse buena fe en su actuación y no se impone multa a los abogados patrocinantes por los intereses que defienden. Como siguiente punto podemos encontrar lo que es la parte resolutiva. Se revoca el fallo impugnado y se absuelve a Víctor Manuel Rodríguez Arita. Y como efecto concreto del fallo en el acto reclamado y en el caso concreto, se dijo, revocó la resolución recurrida y le otorgó medida sustitutiva. Como el punto 2. Como siguiente punto, le cedo la palabra a mi compañero Víctor Reyes para seguir con el recurso de apelación de amparo de la segunda instancia. Gracias, compañero. Bien, pues el recurrente o apelante, pues sabemos bien que es el que interpone el recurso. En este caso, pues lo interpuso la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria. Y entre los argumentos de petición de los apelantes, pues ellos señalaron que no comparten el criterio sustentado en la sentencia de amparo de primer grado, porque la denegatoria de amparo, pues los deja en estado de indefensión. Y la parte contraria al apelante, pues obviamente es el contribuyente, el señor Víctor Manuel Rodríguez Arita, y entre los resúmenes de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante, pues encontramos que la sentencia recurrida está pegada a derecho según criterio de ellos, del apelante, toda vez que se han probadas cada una de las circunstancias descritas en la fundamentación del hecho que se sustenta. Como tercero interesado, pues encontramos a José Manuel Quinto Martínez, y los resúmenes de los argumentos y petición del tercero interesado es que la sentencia recurrida esté apegada a derecho toda vez que quedan probadas las circunstancias descritas de la fundamentación del hecho que sustenta. En cuanto al lugar y fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, fue en Guatemala el 6 de julio del 2022, según el expediente 907-2021. El resumen de la fundamentación propia de la sentencia o fallo de la CC, pues encontramos la Constitución Política en el artículo 268, 165, 172, literal C, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en sus artículos 10, 42, 44, 47, 46, 60, 61, 66, 67, 149, 163, literal C, 179, 185 y el acuerdo 3-89, artículo 7 bis, el acuerdo 1-2003, el acuerdo 1-2003, artículo 29 y 36, ambos efectivamente de la Corte de Constitucionalidad en ese orden de ideas. Muy bien. En cuanto a la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad sentada en el fallo, pues encontramos, entre otras, que la sentencia del 29 de enero y el 14 de junio, ambas de 2018, 15 de febrero de 2017, 3 de julio de 2014, 14 de mayo de 2015 y 3 de 2014, emitidas dentro de los expedientes 977-2017, 3760-2017, 1717-2016, 3197-2014, 4770-2014 y el 4257-2003. En cuanto a la parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad,
establece que sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la Superintendencia de Administración Tributaria y la PGN, quienes actuaron como amparistas, y como consecuencia de ello, pues lo que hizo pues, más que confirmar la sentencia venida en grado, ahora es decir, la que ya venía anteriormente, como modificación de precisar que se revoca el amparo provisional oportunamente decretado. En cuanto al resumen del efecto concreto del fallo sobre la Corte de Constitucionalidad del acto reclamado y caso concreto, pues sencillamente así en términos cortos podemos decir que fue revocar el amparo provisional oportunamente decretado ahora a favor de la administración tributaria en su momento y del Ministerio Público. Y una breve opinión general del grupo respecto a las resoluciones emitidas, pues podemos decir que se resolvió lo que conforme a derecho corresponde y primó el Estado de Derecho, ¿verdad? Ya que a nuestro criterio es, ya que la libertad pues es inalienable, ¿verdad? Y esta no puede ser privada, sino en casos excepcionales, ¿verdad? Además, el contribuyente asistió durante el proceso penal, por lo que era indispensable solicitar la prisión. No era indispensable solicitar la prisión preventiva, ¿verdad? Y tampoco existía peligro de fuga. Prácticamente lo que queremos dar a entender es que en los amparos interpuestos por la SAT y el Ministerio Público fue que perdieron el objetivo de insistir en la prisión preventiva que en perseguir el supuesto delito de contrabando aduanero, de asociación ilícita, lavado de dinero y de defraudación que en su momento habían sindicado al contribuyente, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, que se perdieron durante el proceso penal desde que iniciaron con una sindicación cuando inició y pues ya al final pues ya en la sentencia de la CC pues perdieron en el camino, por ahí en el camino se nos perdieron estos cuates, por decirlo de esa manera, y terminaron ellos centrándose en la prisión, en la prisión, cuando todavía el caso todavía no estaba en sí en cuestión de dictar prisión preventiva, ¿verdad? Y ya no presentaron más pruebas. Eso fue realmente lo toral del asunto, lo que nosotros logramos entender y rescatar de esta sentencia. Muchísimas gracias a todos y pues desde ya, Melik Sontay, nos excusamos por la extensión del tiempo, pero creo que usted tiene a bien hacer conciencia de que esta sentencia pues se compone de 39 hojas y por el volumen pues fue un poquito así extenso y laborioso. Únicamente, muchísimas gracias, tengan muy buena noche.